Una vez más y como siempre, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Siempre falta menos, siempre un día menos, ¿cierto? Ahora que estoy grabando, faltan 8 semanas, 56 días para poner pie en tierra chilena. Cuando me están escuchando, aún menos que eso, ¿verdad? Unos 53 días han de faltar, algo así. Pero gracias por tomar su tiempo con nosotros. Les invito a los que tienen nuestro himnario a buscar el 137, tal vez lo conoce, o Yo quiero andar con Cristo. No lo hemos cantado mucho últimamente, por lo menos, y me gusta recircular, no sé si lo digo bien, cantar algunos himnos que no hemos cantado tanto. 137, perdón. 137, el dicho, el deseo de David en este momento, esta etapa de su vida que vamos a estudiar en un momento. O yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel, oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero vivir con Cristo. Oh, yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo, oh, yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Y si vamos a andar, vivir, morir con Cristo, tenemos que seguir la voluntad de Dios, y así también podremos ser un testigo fiel. Y es lo que vamos a ver en nuestro estudio. Pero antes de llegar a la enseñanza, les invito a buscar el 110. El himno número 110 es un himno nuevo, creo, pero la melodía, el tono no es tan nuevo. Creo lo conocemos bajo otro nombre, esta misma melodía. Pero el 110, o Cristo tu ayuda, quisiera tener. Es lo que David dijo la semana pasada, cuando lo vimos arrepentido, ¿cierto? Y ahora que salió de esa dificultad de haber perdido su familia en Ziklag, a los amalecitas, si no me equivoco, vuelve a decir, Cristo tu ayuda quisiera tener. Y debería ser el anhelo de nuestro alma cada día. Cristo tu ayuda quisiera tener, el 110. Oh, Cristo tu ayuda quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo la fuerza la puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué y ansioso
Dios, alientos que tú haces sentir al alma que oyendo del mal tentador se vuelve adelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz, alivio a mis penas al pie de la cruz. Quisiera, Señor, más que nada, quisiera tener tu ayuda. Tomen sus Biblias, por favor, y busquen conmigo el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 2, para nuestra enseñanza hoy. No sé si es mañana o tarde para ustedes. Para mí es mañana. Son las 9:43 cuando estoy grabando en este minuto. Ahora no me acuerdo cuál era el último minuto que tenía marcado, pero bien. Segunda de Samuel, capítulo 2, por favor. Vamos a leer en un momento los primeros 4 versículos. Por fin concluimos con el libro de Primera de Samuel y estamos en Segunda de Samuel, pero seguimos nuestra serie de estudios de la vida de David. Hace 2 semanas vimos que David moraba en Ziklag, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la ayuda de Dios. Pero gracias a Dios, el Hijo de Dios nunca realmente está lejos de la ayuda de Dios. Siempre estamos a un paso del arrepentimiento, un paso de poder regresar a estar donde Dios quiere que estemos. Y la semana pasada vimos que David perdió todo lo que tenía, pero esa tragedia le llevó a ese punto de arrepentimiento. David vio todo el desastre que había resultado de las decisiones que él había tomado por su propia parte y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y tomó el paso y Dios le restauró todo lo que tenía antes, la misericordia, la gracia de Dios. Mientras que todo eso sucedía en 1 Samuel capítulo 30, como vimos la semana pasada, los filisteos estaban peleando, haciendo guerra contra Israel. En esa guerra, Jonatán fue matado por el enemigo. Y luego Saúl pidió que su escudero le matara, pero el escudero rehusó y al final Saúl se suicidó. David luego se entera de la muerte de Saúl, pero en vez de celebrar la muerte de su enemigo, responde con tristeza y lamento. Lo podríamos haber estudiado en capítulo 1 de Segunda de Samuel. En nuestro texto, David ahora todavía está en Ziklag. ¿Por qué? ¿Ha sido desobediente a Dios? No, simplemente porque tomó el siguiente paso, recuperó toda su familia y ahora vamos a ver qué pide Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso? Y después de eso, Dios, dime cuál es el siguiente paso. Segunda de Samuel capítulo 2, voy a empezar en versículo 1. La Biblia dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá. Y con él sus 2 esposas, Ahinoam jezreelita y Abigail, la esposa de Nabal el del Carmelo. Y llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Y más adelante el resto del capítulo, no todo el resto del capítulo, sí, el resto del capítulo graba algunas de las cosas que David hace como rey de Judá. Y vamos a hablar acerca de ese aspecto en un momento, pero antes de seguir, oremos. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por el ejemplo que nos ha dado en la vida de David, el ejemplo humano de un seguidor tuyo que a veces cae, a veces falla,
Pero gracias que en medio de ese desvío de tu voluntad, ese pecado, esa rebeldía, podemos ver tu gracia y tu misericordia obrando en la vida de David. Gracias, Señor, que tú no cambias, que tú obras de la misma forma en nuestras vidas. Tráiganos, manténganos en ese punto donde nuestro deseo es hacer toda tu voluntad. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Quiero hablar por un momento de cómo es que podemos vivir o permanecer en la voluntad de Dios. Ya hemos visto que anteriormente David se había alejado de la voluntad de Dios. A veces lo mismo sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Pero David se arrepintió, pidió consejo de Dios y luego obedeció. Y cada vez cuando ocurre, si es que ocurre, y creo que va a ocurrir, cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, debemos tomar un momento para decir: Dios, ¿qué quieres que haga? Y cuando Dios nos responde, y nos va a responder, debemos obedecer, tal como vemos el patrón aquí en la vida de David. Hemos estudiado esta verdad un poco la semana pasada, y un poco hace, no sé, 5 o 6 semanas, 8 semanas, no sé cuántas semanas, pero es un patrón que quiero destacar porque la Biblia lo destaca también. Y es algo muy importante para nosotros, para aprender a tener este hábito, para poder vivir en la voluntad de Dios. El cambio que sucedió en David, el cambio de Dios, ayúdame, ¿qué quieres que haga?, no fue temporal, sino fue algo más permanente. Claro, más adelante David va a volver a salir de la voluntad de Dios. David va a volver a tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores y sufrirá las consecuencias de esas decisiones. Pero en este momento, por lo menos, el cambio no fue: Dios, ayúdame, sácame de esta dificultad para que pueda volver a vivir mi vida, sino: Dios, ayúdame, quiero seguirte, quiero servirte. Y por lo menos por un buen rato, David le siguió, David le sirvió. Él todavía quiere conocer la voluntad de Dios. Todavía quiere cumplirla en su vida. Tomemos un momento para ver cómo es que David podía permanecer en la voluntad de Dios, para que nosotros también permanezcamos, vivamos ahí en el centro de donde Dios quiere que estemos. Primero, lo vimos anteriormente en otro estudio de la vida de David, pero si vamos a vivir en la voluntad de Dios, tenemos que consultar la voluntad de Dios. En versículo 1, capítulo 1, David recibe noticias que Saúl y Jonatán han muerto. Todavía hay algunos otros hijos de Saúl vivos todavía. Pero David, en versículo 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿qué hago? Dios, entiendo las nuevas que me están llegando. Al parecer tu promesa se está cumpliendo. Al parecer yo voy a poder ser rey por fin. Dios, gracias por obrar todo para mí. Voy a ir al capital. Voy a ir a Jerusalén. Voy a tomar el trono que me prometiste. No, dijo Dios, ¿qué quieres que haga? Veo las circunstancias y la respuesta me parece ser obvia, pero quiero primero conocer cuál es tu voluntad, Señor. Acuérdate que David todavía está en Ziklag. Las últimas instrucciones, si se acuerdan lo que vimos hace 2 semanas, las últimas instrucciones que David tenía antes de irse a Ziklag eran que se quedara en Judá. Creo que David se acordó de eso, y es por eso que él pregunta en versículo 1, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Dios, perdóname por haberme errado, por haberme salido de tu voluntad. Si bien me acuerdo, lo último que querías que yo hiciera es ir a Judá. ¿Debo ir a Judá? Y Dios dice: claro, lo mismo que te dije antes, eso es lo que quiero que hagas ahora. Encuentro que casi siempre cuando salimos de la voluntad de Dios, el paso que debemos tomar para regresar a la voluntad de Dios es el mismo paso que no quisimos tomar desde el principio. Cuando Dios nos dice: haz esto, y no lo hacemos, y vivimos nuestras vidas de nuestra forma, y por fin nos damos cuenta de lo tonto que éramos, Dios, ¿qué quieres que haga? Casi siempre la respuesta es lo mismo que te dije hace 5, 10, 15 años para algunos. Lo mismo, mi voluntad no ha cambiado, quiero que me obedezcas con lo mismo que te mandé a hacer hace rato. Entendamos las circunstancias un poco aquí. Saúl ahora está muerto. Podemos ver que la promesa de Dios será cumplida, que David será rey. Antes de eso, sería fácil decir: Dios,
no puedo imaginar cómo es que me vas a poner como rey, ¿verdad? Lo vimos, este hombre, David, que está fingiéndose ser aliado de los filisteos. Dios de alguna forma lo va a tomar y lo va a establecer en el trono de Israel. ¿Cómo? Pero ahora empezamos a ver, así lo va a hacer. La primera parte por lo menos está arreglada. Saúl está muerto. Ya no es el rey de Israel, entonces ahora el trono está vacante y podemos instalar a David ahí. Así lo haría yo si yo fuera Dios. Pero así no lo hace Dios. Hubiera sido fácil llegar a sus propias conclusiones acerca de los próximos pasos. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Presumimos conocer la voluntad de Dios y no tomamos el tiempo para buscar o consultar la voluntad de Dios. Mira, gracias Señor por esta oportunidad. Voy a tomarla sin pedir tu consejo. Vamos a ver la semana que viene, si no me equivoco, puede ser que estoy confundiendo los dos porque recién terminé mis estudios para la próxima semana, pero vamos a ver la importancia, perdí la idea que quería compartir, de no simplemente decir, bueno, la puerta está abierta, por seguro Dios la abrió, voy a entrar, voy a tomar esta oportunidad que se me presentó. Simplemente porque la puerta está abierta no significa que Dios se te la abrió. No significa que Dios abrió esa puerta. No significa que tú deberías entrar por medio de esa puerta. Tenemos que tomar el tiempo para consultar la voluntad de Dios. ¿Qué hay en tu vida ahora mismo que deberías consultar la voluntad de Dios antes de simplemente tomar una decisión brusca? Una decisión presumiendo que conoces lo que Dios quiere que hagas. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13. Un pasaje medio conocido. La Biblia dice en Jeremías 29, versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, lo maravilloso, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el contexto de Jeremías capítulo 29, los israelitas han estado en rebeldía a Dios. Y este libro fue escrito para corregir, para advertir a Israel acerca de su rebeldía. Dios está diciendo, van a estar en cautiverio por 70 años. Durante ese tiempo, 70 años, no me van a buscar. Y si es que me buscan, no me van a encontrar. Pero después de 70 años, cuando el castigo y la corrección se acabe, me van a buscar. Y cuando me buscan, yo os oiré. Cuando vendréis y oraréis a mí, yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis. Pienso de lo mismo en la vida de David. Por 1 año y 4 meses, ¿se acuerda? Vivía en Ziklag, lejos de Dios. No creo que él pasó mucho tiempo en oración. No creo que consultó la voluntad de Dios porque ya la conocía y no le gustó la respuesta. ¿Verdad? 1 año y 4 meses David vivía en su propio cautiverio, podríamos decir. Pero finalmente llegó al punto de arrepentimiento. Invocó el nombre de Dios, vino a él, oró a él y Dios lo oyó. Dios lo escuchó y más que eso, Dios lo contestó. Parte de nuestra relación con Dios es buscar su voluntad. Buscar la voluntad de Dios no es un ejercicio aparte, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Cuando yo era profesor, yo tenía cosas que eran responsabilidades que yo tenía que cumplir cada día. Habían otras cosas que yo hacía aparte. Correr, me gustaba correr. Para mantener mi estado físico todavía me gusta correr. Pero eso no era esencial para ser profesor, eso lo hacía aparte. Me ayudaba a ser buen profesor, creo, porque tenía la salud y hoy día el correr, creo, me ayuda a ser más efectivo como pastor también. Pero no es parte esencial de mi responsabilidad como profesor o como pastor, es algo que hago aparte. Muchas veces creemos que el consultar la voluntad de Dios es algo que hacemos aparte. Lo esencial para mi relación con Dios es esto y el otro, pero no tiene nada que ver, eso es algo aparte. No, por favor entendamos bien que el consultar, el hábito, la práctica de consultar la voluntad de Dios es algo esencial, fundamental
a tener una relación correcta con Dios. Debería ser tan esencial como bañarnos, ¿verdad? Claro, puedes ir un día, 2 días al máximo sin bañarte, pero después de rato vas a estar sufriendo y toda la gente en tu alrededor estará sufriendo si no tomas el tiempo para bañarte. Y lo mejor es tener el hábito de bañarse cada día, ¿cierto? Yo no me baño cada día, voy a ser honesto. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el gas para el agua caliente. Si el agua caliente fuese gratis cuando nos quedamos en un hotel de vez en cuando, ahí me baño todo el día. Es un punto aparte, así soy yo nomás. Pero con Dios no cuesta nada consultar la voluntad de Dios. Y debería ser un hábito diario. Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que haga? Si pasan varios días que no consultas la voluntad de Dios, vas a tener un olor feo. No vas a vivir la vida que Dios quiere que viva. Y tú vas a sufrir y la gente en tu alrededor también sufrirá. Si no tienes ese hábito de consultar la voluntad de Dios, no vas a hallar a Dios. No vas a entender la respuesta, más bien, que Dios te envía si no tienes el hábito de consultar la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, primero tienes que creer el Evangelio. Tienes que cumplir con el primer paso de la voluntad de Dios para tu vida. No puedes vivir en rebeldía a Dios diciendo yo puedo llegar al cielo porque yo soy buena persona. No, la Biblia nos dice en Romanos 3:10 que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, ni aun uno. Nadie puede decir, yo voy a llegar al cielo a base de mi mérito porque yo soy buena persona. En los ojos humanos bien puede ser que nosotros te consideremos buena persona, pero la Biblia dice que todos somos condenados bajo la ley. De hecho, en Santiago capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que si guardas toda la ley de Dios, pero ofendes en un solo punto, ¿y quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha tomado algo que no le correspondía? Si ofendes en un solo punto, te haces culpable de todo. Algunos dicen, bueno, eso lo hacía en mi juventud, pero por los últimos 5 años he guardado toda la ley de Dios, así que voy a llegar al cielo porque soy bueno. No, esos últimos 5 años de obediencia a Dios no borran los años anteriores de desobediencia a Dios. Con un solo pecado te condenas al infierno y es así de sencillo. Así que si tú quieres llegar al cielo porque eres suficiente bueno, o porque tus padres son cristianos, o porque vas a la iglesia, o porque eres miembro de una iglesia, estás viviendo en rebeldía a Dios y nunca vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida hasta que conozcas la voluntad de Dios que está claramente escrita en su palabra. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La voluntad de Dios para tu vida es que te arrepientas y que creas el Evangelio. Pero si eres salvo, luego tienes que alejarte del pecado en tu vida. Otra vez, no puedes vivir en pecado, que es otra forma de vivir en rebeldía a Dios y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Bueno, quiero que salgas de ese pecado. Quiero que vivas una vida santa, apartada para mí. Y cuando empieces a obedecerme en lo que ya te he dicho hacer, ahí te voy a decir el siguiente paso. Pero la verdad es que muchas veces decimos que queremos conocer la voluntad de Dios, pero realmente no queremos conocerla. O más bien, ya la conocemos y la hemos rechazado. ¡Auch! No, Dios, no quiero hacer eso. ¿Qué más quiere que haga? Pastor, Dios no me responde cuando me dice qué debería hacer. Pero mire, aquí en la Biblia claramente está dicho lo que deberías hacer. No, eso no lo voy a hacer, pastor. Quiero saber si Dios quiere que me case con esa persona, si acepto ese empleo, Pero Dios no te va a responder en eso otro hasta que primero hagas lo que ya te ha dicho. Espero que aclaro bien el tema. Si vamos a consultar la voluntad de Dios, primero tenemos que ya haber obedecido lo que Dios nos ha mandado hacer. Y mucho de eso lo encontramos aquí mismo en la palabra de Dios. Muchas personas dicen, bueno, no sé cuál será la voluntad de Dios, así que haré lo que mejor me parezca hasta que Dios me detenga. ¿Verdad? Mire, tengo esta alternativa y esta otra alternativa y no sé cuál sería la voluntad de Dios, pero a mí me parece bien esta, así que voy a empezar a caminar en esta dirección hasta que Dios me detenga. Cuando Dios me dice, no lo hagas, bueno, ahí desistiré. Ahí tomaré la otra alternativa. Pero acuérdate, Dios no detuvo a David cuando David quería ir a Ziklag. Dios le dijo a David, ya te dije una vez lo que deberías hacer. Si tú quieres desobedecerme, desobedezca. Sufre las consecuencias. Espero que aprenderás.
Y muchas veces nosotros decimos, bueno, no sé cuál será la voluntad de Dios, cuando Dios ya nos ha dicho en su palabra. Claro, también nos habla por medio del Espíritu Santo, vamos a ver esto la semana que viene, pero la gran mayoría de la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra de Dios. Y ya podemos conocerla simplemente al leerla. Bueno, yo no sé dónde leer, yo no sé cómo aplicar la Biblia a mi vida, por eso existe su pastor, por eso existen otros hermanos en la iglesia que puedan aconsejarle a la luz de la Biblia. Estoy repitiendo mucho de lo que vamos a volver a ver la semana que viene. David sabía que Dios no lo quería en Ziklag. Realmente no quería escuchar la voluntad de Dios. Y muchos supuestos cristianos, incluso cristianos verdaderos, tampoco quieren escuchar la voluntad de Dios. Quieren escuchar que Dios aprueba de mi vida. Quieren escuchar que Dios aprueba de mis decisiones. Pero si Dios no aprueba, mejor guarda silencio, Dios. Mejor no me digas nada, porque yo voy a hacer esto, quiéralo o no. ¡Ouch! Así no vivimos en la voluntad de Dios. Y requiere tiempo para realmente conocer lo que uno quiere o no. Requiere tiempo para realmente conocer la voluntad de Dios. Podríamos dar el ejemplo de matrimonio, y creo que anteriormente le di el ejemplo de mis padres. Y que mi papá decía, bueno, prepara lo que sea para el almuerzo. Y mi mamá preparaba lo que sea, pero luego se enteró que no era lo que papá quería y tenía que entender de cierta forma cómo discernir lo que mi papá quería. Podríamos hablar de mi relación con Christine, ¿verdad? A veces estamos fuera, a veces estamos visitando amigos, no sé, y la veo medio cansada. Y le digo, Christine, ¿quieres irnos a la casa? Y ella dice, no, quédate nomás, tú habla con tus amigos. Y yo digo, bien, voy a hablar con mis amigos. Pero luego llegamos al auto y ella está medio enojada. Y me entero que es porque cuando ella dijo, quédate con tus amigos, realmente quería decir, bueno, yo no quiero ser la causa por la cual nos vamos a la casa temprano, pero por favor, vámonos ya, me cansé. Pero yo no entendí eso porque al principio estábamos todavía conociéndonos. Ahora que nos conocemos mejor, nos entendemos mejor, pero a veces igual nos equivocamos. Y doy el ejemplo de Christine, no hablando de una forma muy clara a mí, pero yo soy culpable de lo mismo. Espero que ella entiende lo que quiero decir, sin realmente aclarar o claramente decir lo que quiero decir. Espero que explico la idea. Ahora, a veces le pregunto, Christine, ¿quieres que nos vayamos? Y ella dice, no. Estoy cansada, pero quédate si quieres, ¿verdad? A veces es un poco más claro. Estoy bromeando, jugando un poco, pero requiere una relación y una cercanía el uno con el otro. Requiere tiempo para conocernos. Y si no tienes una relación cercana con Dios, nunca vas a poder entender la voluntad de Dios. La verdad es que muchas veces no queremos conocer la voluntad de Dios, porque creemos que la voluntad de Dios nos costará demasiado. La voluntad de Dios es demasiado difícil. Pero la realidad, la verdad es que nuestra voluntad muchas veces nos cuesta mucho más que la voluntad de Dios. Primero tenemos que consultar la voluntad de Dios. Y segundo, debemos conocer la voluntad de Dios, o más bien podemos conocer la voluntad de Dios. Muchas personas creen que la voluntad de Dios es genérica, es ambigua, es misteriosa, etc. Es algo como las nubes, ¿verdad? Están ahí, pero nunca puedo alcanzarlas. Claro, la voluntad de Dios existe, pero nunca realmente voy a saber lo que es la voluntad de Dios. Déjame decirle, debemos conocer la voluntad de Dios. Muy pocas personas dirían con 100% confianza, yo estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios, pero podemos conocerla. Dios, observa conmigo que Dios no respondió a David de una forma ambigua. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Jehová?, pregunta David. Y Jehová le respondió, quizá no. Fue una respuesta definitiva, una respuesta clara. Sube. ¿Verdad? No fue como mi papá, cuando mi mamá le pregunta, ¿qué debo preparar? Lo que sea. ¿Verdad? Bueno, no comparto más de la vida personal de mis padres. Pero David pregunta a Jehová, y Jehová no le dice, bueno, si quieres. Jehová dice, hazlo. A veces, otra vez soy culpable de esto con mi conversación con Christine. Ella pregunta algo, y bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero eso no es lo que me estaba preguntando. Me estaba preguntando qué es lo que yo quiero. Y debo responder de una forma más clara, más definitiva. Pero
tengo mis fallas, y son muchas. Y tal vez alguien tiene una lista, pero ese es un punto aparte. Podemos conocer la voluntad de Dios. Dios le respondió de una forma clara, una forma concisa, y cuando David dijo, pero Dios, dime, ¿a dónde debo subir? Y Dios dijo, a Hebrón. ¿Quieres más información? Te doy más información. ¿No te fueron suficientemente claras las primeras instrucciones? Te voy a dar más instrucciones. ¿Quieres conocer más? Te diré más. Cuando estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos dijo. Entienda que Hebrón no era el centro del gobierno de la nación de Israel. No era en Chile el Santiago. Era el centro tal vez del gobierno en Judá, pero no en Israel. Era parecido a tal vez Concepción, o ni eso, porque no era la ciudad segunda más grande en Israel. Era tal vez más parecido a Puerto Montt o a Temuco, ¿verdad? Era el capital de una de las regiones más pequeñas, no la más pequeña. Espero que explico la idea. Así que David tal vez dijo a Hebrón, pero ¿por qué a Hebrón, Dios? Bueno, Dios dijo a Hebrón, así que la voluntad de Dios es que yo vaya a Hebrón. Él pudo conocer la voluntad de Dios, aun si no se entendía claramente, aun si no tenía razonamiento, no cumplía con el razonamiento humano. Si tú dices, bueno, Dios no me habla de la misma forma que habló con David, ¿verdad? Dios habló a David en una voz fuerte. Él podía escucharlo con su oído. Dios no me habla a mí así, así que la voluntad de Dios para David, claro, fue clara. Pero para mí la voluntad de Dios es como las nubes. Nunca la voy a conocer definitivamente. Voy a tener algunas ideas, pero nunca voy a poder realmente tomarla por la mano. Si esa es tu idea, entonces estás ignorando lo más importante. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, lo hemos citado antes, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sé qué hacer, tienes falta de sabiduría. Quiero saber lo que Dios quiere que haga, si hago esto o lo otro, tienes falta de sabiduría. De hecho, en todo momento yo creo, tenemos falta de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A base de esta promesa yo puedo pedir de Dios, y Dios me dará sabiduría en abundancia. Él me va a responder de una forma clara, una forma entendible, en abundancia. Si tú no conoces la voluntad de Dios, no es porque Dios tiene la culpa. Lo más probable es que tú tienes la culpa. Tal vez no has pedido, o tal vez no has respondido, tal vez no has obedecido. ¿Cómo revela Dios su voluntad a nosotros? No escuchamos su voz, es claro, no escuchamos su voz como David, con nuestros oídos. No tenemos el efod, ni el urim y tumim como tenían en el Antiguo Testamento. Pero tenemos algo mucho mejor que eso. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos además la palabra profética más segura. Más segura que el Urim y Tumim, más segura que el efod, más segura que un mensajero de Dios viniendo para hablarnos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es decir, ¿cuál palabra está hablando? Está hablando de esta palabra, la palabra de Dios. Y entre más me enfoco en la palabra de Dios, entre más estudio la palabra de Dios, va alumbrando nuestro camino como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Verdad? A veces mientras lo estudiamos, ahora entiendo. ¿Verdad? Una lectura simple muchas veces no nos va a revelar la voluntad de Dios, nos va a dar una idea tal vez, pero muchas veces tenemos que profundizarnos en el estudio de la palabra de Dios. Luego dice, y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Dios nos va a hablar de una forma que podemos entender. Podemos conocer la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que si lees 3 versículos vas a entender la voluntad de Dios. A veces es así de sencillo, pero muchas veces es más complejo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que finalmente entendías la voluntad de tu cónyuge? Te digo que han pasado más de 3 días hasta que yo pude empezar a realmente entender a Christine, y todavía me falta mucho más que entender. Siempre es un proceso de alumbrar, de entender un poco más y entender un poco más y entender un poco más.
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Te dije que estaba confundiendo las dos enseñanzas, porque lo que prometí que íbamos a ver la semana que viene, la vamos a ver ahora mismo. Wow, el problema, el error de estudiar los dos mensajes en un mismo día. Pero en fin, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? Primero, entendemos la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios. Fácilmente, el 95% de tus dudas, tus preguntas, tus consultas para la voluntad de Dios pueden ser contestadas en estas páginas. La voluntad de Dios casi siempre se conoce por medio de la palabra de Dios. Tenemos que aplicar los principios de la Biblia a nuestras vidas. Ahora, David no tenía esta gran bendición de tener la Biblia completa. Sin embargo, en Salmos 119, 104 y 105, la Biblia dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Quiero saber qué hacer, entonces memorizo, aplico los mandamientos de Dios a mi vida y entiendo un poco más la voluntad de Dios. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y luego el 105 que conocemos bien, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios guía, dirige mis pasos, me ayuda a tomar las decisiones correctas a base de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya ha sido escrita y grabada para nosotros. Pero también podemos conocer la voluntad de Dios por medio de consejeros bíblicos. Un consejero bíblico no te compartirá algo secular. Bueno, este erudito, este científico dijo que deberías hacer esto, el otro. No, un consejero bíblico te va a relatar lo que la Biblia dice. Un consejero es alguien quien puede abrir la Biblia y puede aplicarla a tu vida. Bueno, no sé qué decisión debería tomar aquí o aquí. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice. Tal vez yo no sé cuál será la decisión que Dios quiere que tú tomes, pero entiendo que este versículo aplica. Déjame leerlo, déjame explicarlo, y tú considera, analiza bien las alternativas a base de la luz de la Biblia. Eso es un consejero bíblico. Un consejero tampoco es alguien quien aprueba de todo lo que hacemos. A veces buscamos consejeros. ¿Qué quieres que haga? No, ese no me gustó. ¿Qué? No, tampoco me gustó. Sí, exactamente lo que estaba pensando yo. El mejor consejero en el mundo. No, un consejero bíblico muchas veces nos va a confrontar. Oye, mire lo que la Biblia dice. Entiendo que esa es la decisión que quieres tomar, pero no creo que es la correcta. Al final tú vas a tomar tu decisión. Tú haz lo que a ti te parece mejor, pero según lo que veo yo, según entiendo este pasaje y este otro pasaje de la Biblia, esa no es la decisión correcta. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Ese es un consejero bíblico. Un consejero bíblico tampoco es alguien quien te consola cuando te has salido de la voluntad de Dios y ahora estás triste. Ven aquí, todo va a estar bien, amiguita. No. Un consejero bíblico dirá, bueno, ¿cómo te metiste en todo este problema? Si tienes algún error, alguna responsabilidad, admite tu culpa delante de Dios. Arrepentimiento. Dios puede arreglar cualquier situación, sí, pero tienes que primero admitir tu error. Podemos entender la voluntad de Dios por la palabra de Dios, por los consejeros bíblicos, y también, digo esto con mucho cuidado, Dios puede imponer una verdad en nuestro corazón. Otra vez, lo digo con mucha precaución. Nunca debemos concluir que conocemos la voluntad de Dios simplemente por una impresión, por un sentimiento, por un sueño que tuvimos. Tenemos que comparar esa impresión con la palabra de Dios. Bueno, Dios me dio esta idea, la idea me parece fantástica, voy a hacerla. No, cuidado, compáralo a la luz de la Biblia. Estúdialo bien. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a toda idea que se te llega a la mente, sino probad los espíritus si son de Dios. No tomamos nuestras decisiones de la comida, que voy a comer, simplemente a base de nuestros sentimientos, o nuestros deseos, o nuestros anhelos. ¿Verdad? Comemos
o deberíamos comer a base de lo que entendemos que es sano, a base de lo que entendemos que es correcto. Eso no quiere decir que yo no disfruto de un helado de vez en cuando. Disfruto de un helado de vez en cuando. A veces cada día, pero ha pasado más de una semana desde que haya tenido un helado. Así que creo que me voy a comprar un helado. Acá los potes de helado, un punto aparte, lo siento. Los potes de helado de marca Great Value, los podemos comprar en Líder también, pero cuestan como 5, 6, 7 mil pesos a veces. Acá el pote cuesta como 1,500 o ni eso. Así que claro, voy a comprar el pote de helado y lo voy a comer en todo en un día. No, no es cierto. Fácilmente dura una semana porque comemos de a poco. ¿Por qué? Porque aunque anhelo, aunque deseo comer todo el pote, entiendo que no es lo más sano para mí. Tomo mis decisiones a base de lo que es correcto, o lo que es ideal, o lo que es mejor, y no a base de lo que quiero. Y así también con Dios debemos tomar nuestras decisiones a base de lo que es correcto, a base de la Biblia de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, lo que sabemos que deberíamos hacer y no a base de lo que queremos hacer. Y también podemos conocer la voluntad de Dios a veces por puertas abiertas y puertas cerradas. Lo digo con mucho cuidado. Podemos confundirnos en este punto si solo analizamos la puerta abierta. Mira, tengo esta oportunidad. Gracias, Señor, por haberme dado esta oportunidad. Cuando nunca lo analizamos a la luz de la Biblia, nunca nos dimos cuenta que tomar ese paso, entrar por esa puerta, nos alejaría de Dios. Nos alejaría de la familia de Dios, de una iglesia sólida, etc. Muchas veces las personas cometen graves errores al estudiar o concluir que conocemos la voluntad de Dios simplemente a base de las puertas que están abiertas o cerradas. Satanás puede abrir y cerrar puertas también, así que tengamos mucho cuidado. Pero si la puerta es abierta y la palabra de Dios está de acuerdo con que tomemos el paso de entrar por esa puerta. Si los consejeros bíblicos en nuestras vidas dicen, me parece que podría ser una buena decisión, y si tenemos una paz interna por medio del Espíritu Santo, podemos concluir que esta puerta ha sido abierta por Dios y deberíamos entrar por ella. Cuando las 4 cosas están en una línea, están de acuerdo que esto es la voluntad de Dios, es porque es la voluntad de Dios. Espero que explico bien la idea. Cuando una puerta abre, podemos considerarla. No deberíamos, la puerta abrió, pero seguro Satanás la abrió. No, considérala. En oración, al estudiar la Biblia, al hablar con los consejeros bíblicos, Dios te va a aclarar su voluntad. Porque otra vez, no tan solo debemos consultar la voluntad de Dios, sino también debemos conocer. Podemos conocer la voluntad de Dios. No es ambigua. Puedes conocerla. El problema surge en que queremos nuestra voluntad. Y muchas veces queremos torcer las evidencias de Dios para hacerlas alinear con nuestra voluntad. Bueno, mire, este versículo dice, Dios me dio este versículo, y este versículo dice que debo hacer tal. Y este otro versículo, bueno, ese versículo Dios no me lo llamó a la mente. Pero si yo te lo estoy llamando a la mente, no, pero Dios no me lo trajo a la mente. Este versículo aquí, voy a hacer lo que quiero. Y muchas veces torcemos la voluntad de Dios. Pero no es suficiente consultar y conocer la voluntad de Dios. También tenemos que cumplir la voluntad de Dios. En versículo 2, David había pedido. David ahora sabe lo que Dios quiere que haga. Y David subió allá. David hizo lo que Dios pidió que hiciera. Dios nunca habla sin propósito. ¿Verdad? A veces yo hablo con personas, ¿cómo está el clima? Oye, ¿viste ese partido? ¿Leíste las noticias? Escuché anoche un poco del debate presidencial. ¿Lo miraste, lo escuchaste? ¿Y qué te pareció? Realmente yo no quiero saber cómo le pareció. Simplemente estoy hablando para pasar el tiempo. Muchas veces lo hacemos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gusto verte. Y realmente no nos dio gusto verles. No sé si ustedes son así a veces, pero si soy honesto, a veces soy así. Rara vez, ¿verdad? Todos los que me están escuchando cuando digo gusto verles es porque me da gusto verles. Soy ser humano, voy a admitir mis fallas, pero a veces hablamos simplemente para hablar. Dios nunca habla simplemente para hablar. Dios siempre habla con propósito.
Él nunca habla para compartir su opinión. Él siempre habla para cambiar nuestro actuar. Muchas personas pasan tiempo buscando la voluntad de Dios, pero cuando la conocen, no la cumplen. Hacen lo que ellos quieren y cuando todo sale mal, buscan echar la culpa en Dios, pero la culpa lo tienen ellos mismos. Dios ya le dijo qué deberías hacer. Y David aquí entiende, Dios me dijo, me habló. Dios me habló con un propósito, voy a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo le resultó? Primero, entiende conmigo que lo que Dios le mandó no concordaba con razonamiento humano. No era el centro político a través de la nación de Israel. Pero en ir primero a Hebrón, y hemos señalado anteriormente que muchas veces la voluntad de Dios no concuerda con el razonamiento humano. Nunca deberíamos analizar nuestras decisiones a base de nuestro razonamiento, porque muchas veces la voluntad de Dios va contrario a nuestro razonamiento. Pero si David hubiese subido, en ir primero a Hebrón, David fue coronado primero como el rey de Judá. Y esto va a ser muy importante porque más adelante, cuando la nación de Israel se divide, los descendientes, el linaje de David sigue teniendo el trono en Judá. Muy importante. David será rey solamente de esa tribu por 7 años y medio. Y durante ese tiempo habrá una guerra civil entre los hijos de Saúl y otros tal vez capitanes, ¿verdad? Una guerra civil para ver quién será el rey. Y David, al irse primero a Hebrón y a quedarse tranquilo en Hebrón, no se metió en toda esa guerra civil. Nadie pudo mirar a David y decir, él es como cualquier otro, simplemente peleando porque él quiere ser el jefe. No, David estaba contento con lo que Dios le mandó, con lo que Dios le dio. Y por 7 años y medio, en vez de ser rey de Israel, fue rey solamente de Judá, parecido a ser el gobernador de Biobío. Puede ser, pienso yo, no lo sé, puede ser que la intención original de Dios fue coronar a David rey de Israel justo después de la muerte de Saúl. Puede ser que esos 7 años y medio que pasó solamente siendo rey de Hebrón fueron de consecuencia porque David estaba en Ziklag cuando murió Saúl. David no estaba donde David debiese haber estado. Y por eso, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel no estaba listo para tomar a David como su rey. Pero David, si tú has estado con los filisteos, ¿cómo vas a ser rey, nuestro rey? Bien puede ser que David, al equivocarse 1 año y medio anteriormente, 1 año y 4 meses por lo menos, al salir de la voluntad de Dios, puede ser que David ahora va a pagar un precio por ese error, por 7 años y medio. No lo sé. Pero puede ser como eran de una forma de castigo por la desobediencia de David. Y en versículo 2, observa conmigo que él siguió la voluntad de Dios con su familia. Subió allá y con él sus 2 esposas. Ahora, entiende conmigo que las decisiones que tomamos van a afectar a nuestros hijos, nuestros cónyuges también. Ahora, no lo digo para que los hijos podamos culpar a nuestros padres. Bueno, yo estoy así, viviendo así, porque mis padres nunca siguieron la voluntad de Dios en sus vidas, pastor. Así que no me echen la culpa a mí, la culpa lo tienen los padres. No, nosotros los hijos somos responsables por nuestras propias decisiones. Pero nosotros los padres debemos entender que nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos. Hay padres que han decidido, ya no vamos a volver a esa iglesia porque el pastor me miró feo. Y como no hay ninguna otra iglesia que predica el evangelio, entonces no vamos a ir a ninguna iglesia. Y por años los hijos no van a ninguna iglesia. Tal vez hacen algo como familia, lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero si tú vas a decir no vamos a ninguna iglesia, asegúrate bien que esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y digo esto con toda sinceridad, si tú miras a las iglesias en tu alrededor y dices, no hay iglesia bíblica, ¿qué vas a hacer? Bueno, no voy a ir a ninguna iglesia y vamos a hacer iglesia como familia nomás. Cuidado, no hay nada malo en adorar a Dios como familia, pero deberíamos buscar siempre una iglesia. Y si eso significa que yo tengo que salir a testificar, salir a hacer estudios con mis vecinos, salir a hacer lo que puedo hacer para empezar una iglesia, empecemos una iglesia. Pero la voluntad de Dios para cada cristiano es que seamos miembros, parte de un cuerpo de cristianos, un cuerpo de creyentes, una iglesia local. Me desvié del tema.
Pero el punto es que cuando alguien sale de la voluntad de Dios, muchas veces lleva a su familia con ellos fuera de la voluntad de Dios. La familia de David sufrió mientras que él estaba en Ziklag. Y ahora que David dice, vamos a seguir a Dios, la familia de David va a disfrutar o gozar de las bendiciones que llegan cuando David obedece a Dios. David no obedeció a Dios en todo aspecto de su familia. Aquí vemos que ya tiene 2 esposas. Más adelante va a tener más esposas. Betsabé, si no me equivoco su nombre, vamos a estudiar el error que él comete con ella. Y vamos a ver cómo es que ese error, ese pecado, ese desvío de la voluntad de Dios tuvo un impacto enorme y duradero, ¿verdad? No temporal, en su familia. Tu decisión de obedecer o desobedecer, cumplir o no cumplir la voluntad de Dios tendrá un efecto en tu familia. Pero en versículo 3, llevó también David consigo los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Sus decisiones también afectaron a sus seguidores. Cada decisión que tú tomas afectará a otras personas. Especialmente si tú eres jefe de hogar, jefe de empleo, pero si tú dices, no, yo no soy jefe de nadie, hay personas que te están observando, personas que te están mirando y tus decisiones tendrán un efecto en ellos también. Un ejemplo, si yo voy a un bar y me emborracho, va a tener un efecto en mi familia. Mi esposa estará muy enojada conmigo. Si tiene sabiduría, y tiene sabiduría, no me va a dejar entrar a la casa estando borracho. Tendrá un efecto en ella. Tendrá un efecto en mis hijos. Tal vez yo digo, bueno, yo puedo tomar una copita nomás y no me emborracho. Yo sé dónde trazar la línea para no emborracharme Pero ¿qué tal mis hijos? Van a verme tomando y van a decir, yo también puedo tomar, y tal vez ellos no saben dónde trazar la línea. Tendrá un efecto en mi familia, pero tendrá un efecto en otras personas también. Especialmente si yo lo publico en Facebook, todos mis contactos en Facebook, ¿verdad? Ah, mire, el pastor está tomando, así que yo también me sería bueno tomar. Tendrá un efecto en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Las decisiones que tomamos tendrán un efecto. Tal vez ese es un caso extremo, pero podríamos pensar de muchos otros casos que tal vez no son tan extremos y van a tener un efecto. No sé, el simple hecho de que yo tengo un televisor en mi casa, tal vez de alguna forma está diciendo a todos los que vienen a la iglesia en nuestra casa, está bien tener un televisor. Y para nuestra familia bien puede ser que esté bien tener un televisor, pero si en tu familia alguien lucha, batalla contra la tentación de ver suciedad en el televisor, tal vez para ustedes no está bien tener un televisor en su casa. Las decisiones que tomamos tienen un efecto en otros. Deberíamos siempre asegurarnos de que las decisiones que tomemos son las decisiones que Dios quiere que tomemos. Ahora David nos dejó un buen ejemplo aquí. Consultó la voluntad de Dios, la conoció y la cumplió. ¿Qué tal tú? ¿Consultas la voluntad de Dios? ¿Tienes ese hábito de estudiar la Biblia y compararla con las decisiones que quieres tomar? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Puedes conocerla? Y luego la pregunta tal vez más difícil, ¿cumples con la voluntad de Dios? ¿Harás lo que Dios quiere o harás lo que tú quieres? Si no conoces a Dios, si no eres hijo de Dios, tal vez estás escuchando porque quieres conocer la voluntad de Dios. Te la voy a contar porque la puedes conocer. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos, incluyéndote a ti, vengan al arrepentimiento. Estaba leyendo un relato de un cristiano quien siempre quería testificar a un vecino. Y el vecino siempre le dijo, pero es que mire, no sé si Dios quiere salvarme. Dios no me ha invitado a salvación. Algunos en Chile lo he escuchado decir que no he sentido el llamado de Dios en mi vida, así que no, voy a seguir rechazando el evangelio. Un día el vecino le envió una carta por un mensajero diciendo, te invito a la celebración del cumpleaños mañana a tal hora. Y mañana a tal hora llegó el vecino.
Y el cristiano le dijo, ¿por qué estás aquí? Y el vecino le dijo, bueno, me llegó esta carta, tengo esta invitación. Dijo, bien. ¿Entendías que una carta escrita fue suficiente invitación para que llegaras a mi cumpleaños? Entienda conmigo que esta carta fue escrita para ti. Segunda de Pedro 3:9 fue escrita para ti. Y es tu invitación, es tu llamado. Dios te está llamando. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Deja de confiar en ti. Deja de vivir en rebeldía a Dios y confía en Él. La Biblia dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, Jesús, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Si no has creído en Jesús, la ira de Dios está sobre ti. Pero hoy la invitación te está extendida. Puedes conocer la voluntad de Dios. De hecho, ya la conoces, te la conté. ¿La cumplirás? Señor Padre, ayúdanos. Guíanos y cuídanos. Ayúdanos a siempre consultar tu voluntad. Concédenos el privilegio de conocer tu voluntad. Y ayúdanos a cumplir tu voluntad. Si hay alguno que está viviendo en rebeldía a ti, que hoy sea el día de su arrepentimiento. Que hoy vengan a ti en humildad y fe. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Un último himno, por favor, el 141. 141. Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Y contigo quiero andar sin vacilar. Sin vacilar. En tus pasos quiero seguir. Cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. 141. Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. Noticias que compartir. Los estudios del
viernes se me están complicando simplemente porque estamos mucho en el campo los días domingo y llegamos ahí el viernes en la noche para descansar el día sábado y estar listos para el domingo. Así que no sé cuándo podremos volver a tener ese estudio del viernes, pero ahí estaremos en contacto y si alguno otro puede enseñar, claro, comuníquese conmigo. Tampoco tengo nuevas acerca de la propiedad, sigamos orando por eso. Y bueno, no hay mucho más que compartir, nos faltan varios estados que visitar, nos faltan muchos kilómetros para poner. Hoy estoy grabando en Carolina del Norte. El domingo vamos a estar en la mañana en Virginia del Oeste, West Virginia, y en la noche en Virginia, y luego el miércoles que viene en Ohio, y luego el otro domingo en Pensilvania. Así que mucho viaje nos queda, pero falta siempre menos. Hoy 56 días, cuando me está escuchando tal vez 53. Menos. Sigamos orando los unos por los otros. Siempre estamos al alcance del celular. Si hay alguna consulta, podemos hacer un estudio con WhatsApp o algo así. Estamos para ayudar en lo que se puede. Gracias por su participación, de verdad es gran ánimo para mí. Si quiere también comparte este video para que pueda ser también de ánimo para otros. Gracias, que Dios les cuide. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.